Hola personas, yo soy Igor, yo estoy en Arequipa con el investigador Roosbel Moyo. Él ha escrito un libro sobre el quechua en relación con los incas y muchas historias de pueblos antiguos. Incluso ya apareció en History Channel. Y nosotros vamos a hacer un video con algunas preguntas interesantes para ustedes. Vamos ahí. Hola Roosbel, ¿tú puedes introducirte? Bueno, saludos a todos. Soy Roosbel Moyo, ya, bueno, acá Igor ya me presentó, como dijo, ¿no? Yo soy un investigador de los idiomas andinos, ¿no? Llámese el quechua, el aymara, el puquina, el mapuche, bueno, en general, ¿no? Y este es mi libro, Uncu, el secreto de los incas, donde he plasmado mis investigaciones, ¿no? Acá plasmo mi teoría de que estos idiomas encierran información científica, filosófica, de varias cosas, ¿no? Es como que para entender la cultura andina realmente, la clave era analizar las palabras que los incas hablaban, ¿no? En general. Bueno, eso sería, creo, en general todo. Actualmente, Roosbel, ¿cuál es la importancia de tener conocimiento en quechua para comprender el pensamiento de los incas y otros pueblos antiguos? Bueno, a ver, bueno, saben, ¿no? Que hay varios investigadores que han hablado de los incas, hay varias teorías. Uno se basa en arqueología, otro se basa en las crónicas. Mi metodología es analizar los idiomas. Dirán, pero ¿por qué los idiomas? Hay una teoría que se llama la hipótesis de Sapir-Whorf, el relativismo lingüístico. Esa teoría propone que el idioma que una sociedad habla determina cómo entiende su realidad, ¿no? Entonces mi teoría es de que si para entender el pensamiento de los incas mismos, la clave era analizar los idiomas que ellos mismos hablaban, porque si lo analizara desde una mentalidad occidental, europea, en el extranjero, o sea, no sería lo mismo, ¿no? Porque lo aplicaría según sus estándares, su percepción de, ¿no? Por ejemplo, del tiempo, del espacio. Es otra mentalidad, pero analizando los idiomas andinos, me he dado cuenta que la mentalidad del andino, del inca, es diferente, ¿no? Esa creo que sería una introducción, ¿no? Para que entiendan cómo es mi metodología centrada en el idioma. ¿Tú te acuerdas de un ejemplo sencillo sobre la cosmovisión andina conectada con la lengua quechua? Sí, para que lo entienda mejor. Por ejemplo, en la mentalidad occidental se tiene de que el concepto del tiempo es así, ¿no? Tiene la idea de que el tiempo es lineal, que el pasado está atrás y el futuro está adelante. Esa es la visión occidental, europea. Pero en la visión andina, en base al análisis de los idiomas, me he dado cuenta que es lo opuesto. Para los andinos, el idioma es circular y cíclico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en quechua, la palabra muyu significa tiempo y también significa círculo, ¿no? O sea, es como una asociación directa del tiempo con el círculo. Después, en quechua, ñaupa significa adelante, pero también significa pasado, mientras que jepa significa atrás, pero también significa futuro. O sea, dirán, pero ¿cómo se entiende esto? Dirán, no tiene sentido quizás, pero si meditan un poco, tiene más sentido que el pasado esté adelante, porque el pasado es todo lo que uno puede ver todavía. Pueden ser, ¿no?, las ruinas de un edificio, tus abuelos, ¿no? Eso es el pasado, tú lo puedes ver porque está adelante, pero uno no puede ver el futuro, porque el futuro no lo puedes ver, quizás por eso está atrás, porque no lo puedes ver, porque no tienes ojos en tu nuca. Y un ejemplo más claro es, por ejemplo, en el idioma aymara, la palabra naira significa ojo, significa pasado y adelante, todo junto, ¿no? Entonces es como que tienen esa visión. Entonces es un ejemplo para entender este tema de la cosmovisión, cómo es que el idioma mismo ayuda a entender la mentalidad del andino, ¿no? Y ese es un pequeño ejemplo. Los incas miraban el pasaje del tiempo como un ciclo o algo así. Sí, no, hablan de los periodos de tiempo. Hay una especie de... Hay un evento que le llaman el Pachacuti,
el retorno de los tiempos es un cataclismo que ocurre cada cierto tiempo, ¿no? Unos dicen que es cada 800 años, algo así. Es como que los incas tenían la idea de que todo se va a repetir nuevamente, tienen esa idea de, ¿no?, el retorno. Un ciclo entonces. Y sobre la ciencia, ¿qué conceptos científicos están dentro de la lengua quechua? Bueno, si tuviera que citar dos ejemplos más llamativos serían esto. He encontrado dos palabras quechuas que hacen referencia a los dos conceptos de la relatividad de Albert Einstein. En quechua, la palabra calpa significa fuerza, pero yo, revisando diccionarios, he encontrado que también significa energía. Ya, entonces, esta palabra la descompuse en dos partes, ¿no? Porque yo en mi libro yo propongo varias técnicas de codificar los idiomas. Esa es mi técnica, ¿no? Puedo desencriptar las palabras y hallar su verdadero significado. Por ejemplo, esa palabra calpa no solo es así, ¿no? Yo pienso que es una palabra compuesta de varios términos. Una pequeña, así, ¿cómo le digo esto? Para empezar, esa palabra calpa incluye la palabra alpa. Alpa en quechua es tierra, la masa, ¿no?, el suelo, la arena, la tierra. Y ahora, si analizamos este concepto, la tierra es materia, es masa. Y si te dicen que calpa es energía, o sea, es como que en una sola palabra asocian la energía con la masa, calpa. Pero esta palabra yo le he descompuesto más todavía en mi libro y sale más largo todavía. O sea, es K es igual a alpa por ella elevado a pa, ¿no? Es lo mismo que energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. No, en el libro yo lo detallo más específicamente paso por paso, pero sí, o sea, esa es la relatividad especial, ¿no? Ahora, en cuanto a la relatividad general, para que lo entiendan, dicen que la forma más fácil de entender la relatividad general es que imaginarte que el universo mismo, el espacio y el tiempo, están unidos, están entretejidos por una especie de tela, una frazada, una manta, ¿no? Entonces, lo curioso es que en el idioma quechua, la palabra pacha, solo la palabra pacha, tiene varios significados. Significa universo, tiempo, espacio, ropa. Quizás a alguna persona quizás les parece curioso por qué tiene tantos significados, pero quizás si un científico, un físico, le hubiese analizado esta palabra, se hubiese dado cuenta que todo ese concepto de la relatividad general estaba en esa palabra, en esa simple palabra, ¿no? Y eso, yo he revisado, ¿no?, otros artículos, otros libros, sí se han dado cuenta que pacha es tiempo y espacio, pero no han profundizado, no se han dado cuenta que también estaba incluido el término universo y el término ropa. Entonces ahí están, ¿no?, las dos referencias a la relatividad general y a la relatividad especial, ¿no? Entonces ese es el misterio, cómo es que dos conceptos tan modernos de la física, que fueron descubiertos siglos después de los incas, ya estaban en quechua, ¿no? O sea, ese es un misterio, cómo es que los incas, esa cultura ya tenía ese entendimiento en esa época. Bueno, eso sería, ¿no? Ese sería uno de los ejemplos. Sí. Probablemente entonces los incas ya conocían la relatividad antes de Einstein y otros físicos. Bastante interesante. Y actualmente, ¿cómo está la situación del quechua en Perú? Ya, bueno, es una situación un poco preocupante porque, bueno, quizás para los extranjeros quizás no lo perciben tanto. Quizás algunos extranjeros tienen la percepción de que acá en Perú todos hablamos quechua, no, quizás tienen esa idea, pero en realidad no es tanto así. Hay ciertas zonas donde se habla más, otras donde se habla menos, pero lo que quizás tampoco muchos saben es que el tema del quechua acá en el Perú está un poco complicado porque es como que están divididos, porque no es un solo quechua para todo el Perú, ni siquiera para toda Latinoamérica. Hay variantes regionales, no está la de Cusco, la de Ayacucho, la de Huancayo, y incluso hay la variante de Ecuador, la variante de Bolivia. Entonces, el tema está de que
estas variantes, hay grupos, ¿no? Principalmente académicos, que dicen que su quechua es el que va, el más importante, ¿no? Es como que no se ponen de acuerdo a crear un quechua estándar, digamos, ¿no? Unos dicen que el cusqueño es el más importante, porque es el más complejo, el más completo. Otros dicen que no, que el más difundido es el quechua chanca, ayacuchano, que es el que sale en los noticieros, pero uno dice no, o sea, es como que está un poco dividido ese tema. Y si por si eso no fuera poco, hay otra división todavía. En el tema ya que fuera algo escrito, el quechua escrito, la escritura del quechua, hay quienes que dicen que el quechua es trivocálico, que solo se debe usar con 3 vocales, ¿no? La A, la I y la U. Hay otro grupo que es pentavocalista, que dice que no, que el quechua debe tener 5 vocales, o sea, la A, la E, la I y la U. Entonces, yo he asistido a bastantes congresos de quechua acá en Perú, y cada vez que hay esos congresos, o sea, yo espero, ¿no?, que hablen sobre investigaciones, nuevos descubrimientos sobre el quechua, pero no, la mayoría de esos congresos son discutir ese tema, ¿no? Son peleas de ego. Académicos. En tu visión, ¿cuál es la mejor versión del quechua para aprender? No creo que haya una versión única para aprender. O sea... Cualquier una puede interactuar con las demás. ¿Cómo se dice esa palabra? Entendibles entre ellos. Inteligibles, ¿no? Sí. Por ejemplo, si una persona aprende el quechua utilizado en Cusco, ¿puede comprender todos los otros? Sí. Ah, perfecto. O sea, un quechua cusqueño, he visto videos donde un quechua hablante de Cusco se entiende con un quechua hablante de Ecuador. O sea, no es una... No nos pueden pensar que es difícil. Es como el mismo español, ¿no? Sí. El español que hablamos en Perú no es igual al español que hablan en Chile, o en Argentina, o en Ecuador, pero entre ellos se entienden. Simplemente son como jergas, son como pronunciaciones diferentes. Imagino. Nada más, o sea, sí se entienden, ¿no? Y otra pregunta, Roosevelt. Cuéntame sobre tu participación en History Channel. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso fue hace 3 años, ¿no? Esto tiene que ver con un descubrimiento que hice hace tiempo, que también está publicado en mi libro. Es sobre hay una curiosidad bien rara, ¿no? De que en los años 70 la NASA envió unas sondas al espacio, las sondas Pioneer, ¿no? Y estas sondas incluyeron unas placas de oro, ¿no? Esto fue por petición del físico Carl Sagan, y él quería, ¿no?, incluir unas placas de oro que tuviesen mensajes con unos grabados que indicaran nuestra posición en la Tierra, por si es que una civilización extraterrestre encontrara la sonda en el espacio y así supiera cómo encontrarnos. ¿No? Esa era la intención de esa placa. Ahora, lo curioso es que hay un cronista llamado Juan de Santa Cruz Pachacuti Yanquis Alcamaigua, y su crónica se llama Las antigüedades de este reino del Perú, del año 1613. En esa crónica figura un dibujo que para muchos resume la cosmovisión andina, pero cuando yo analicé ese dibujo y lo comparé con la placa Pioneer, eran iguales, o sea, y los dos aparecen un hombre y una mujer, y los dos aparecen planetas, el sol, la luna, o sea, hay bastantes similitudes entre esas dos placas, y lo cual técnicamente no tiene sentido. O sea, ¿por qué hay esas similitudes de eso? No es como que fuese una paradoja temporal. ¿Cuál es la explicación? ¿Que los incas también tenían misiones espaciales o qué? O sea, la cuestión es que es un misterio, y yo hice videos sobre eso, y hay un contacto, ¿no?, el canal de Matergia, de Rafael Mercado, que con su canal lo hicimos más difundido ese tema, hasta que llegó, ¿no?, a oídos del productor Jorge Luis Zuckdorf de Argentina, que le llamó la atención ese tema, me escribió y me invitó, ¿no?, a participar para poder llevar ese tema a un programa que se llama Inexplicable Latinoamérica, que ya después se publicó en History Channel, ¿no? Y ahí hablamos de eso, ¿no? Ahí invitaron a otros investigadores, ¿no?, como Rafael Mercado, Anthony Choi, entre otros, y entre esos yo aparezco, ¿no?, y dando una de mis explicaciones, pero una forma de darme cuenta de eso fue, ¿no?, el análisis del quechua, porque ese dibujo solamente se entiende si es que logras traducir los nombres que salen en ese dibujo, porque en ese dibujo están incluidos nombres quechuas y aymaras, ¿no? O sea,
solo se puede interpretar mediante el análisis del idioma. Porque si tú lo ves, o sea, ahí no te van a aparecer literalmente planetas, sino te aparecen símbolos, aparece un rayo, aparece un arco iris, aparece un árbol, un lago y dirás, pero eso no son planetas. Pero yo he logrado asociarlo a planetas con esta lógica de comparar el idioma. Un ejemplo rápido, ¿no? para que lo entiendan. Como saben, los días de la semana están asociados a planetas. El lunes es por la luna, martes es por Marte y así, ¿no? Entonces mi lógica es de que cuando llegaron los españoles acá a Perú, quisieron elaborar catecismos y todo esto, ¿no? Y para eso tuvieron que, ¿cómo se dice esto?, castellanizar varios términos quechuas o adaptarlos a la lógica del castellano, ¿no? Entonces, uno de esos yo asumo que fueron los días de la semana. Entonces, yo me imagino, ¿no?, que a un quechua hablante le dijeron, ¿cómo le dices a la luna? Y aquí ya, entonces va a ser Quillachao, el día de la luna. ¿Cómo le dices al planeta Marte? Y ya le decimos Atipa, ya va a ser Atipachao, el día de Marte. Pero la cuestión es esto, ¿no? Cuando llegamos al día jueves ocurre algo extraño. ¿Cómo le dicen al día jueves los incas? Dicen Iyapachao. Mejor dicho, o sea, tradujeron el nombre jueves como Iyapachao, literalmente el día del rayo. Pero saben, ¿no?, que jueves está asociado a Júpiter. Es como que los incas asociaban el rayo con Júpiter. Y en ese dibujo de Pachacuti Yanqui hay un rayo que se llama Iyapa y que yo asumo que es Júpiter. Y al siguiente día es el día sábado, que está asociado a Saturno, ¿no? Y los incas ese día le decían Coichichao, literalmente el día del arco iris. Y ahora dirán, pero ¿qué tiene que ver el arco iris con Saturno? Bueno, acá les voy a mostrar algo para que lo entiendan mejor. Hay una sonda, la sonda Voyager, cuando sobrevoló el espacio, tomó la foto de los anillos de Saturno y justamente parece un arco iris, ¿no?, si lo ven acá. Qué curioso, ¿no?, que los anillos de Saturno. ¿Puedes mostrar aquella imagen con los dibujos que son similares también? Por si acaso, a ver. Solo esto. Ahí está, las similaridades entre los dos, placa de Pioneer de NASA y Santa Cruz Pachacuti. Sí, pero hay una diferencia de 350 años. Ya, entonces lo que está diciendo es que al día sábado los incas le dicen Cuichichao, el día del arco iris, y ese día se asocia al planeta Saturno. Y como ya vimos, hay una relación de Saturno con el arco iris. Y luego, en ese dibujo de Pachacuti Yanqui que vieron, justamente hay un arco iris al lado de un rayo. Entonces yo sospecho que ese rayo es Júpiter y ese arco iris es Saturno. Pero esto no solamente es por el idioma, también me baso también en los cronistas. Por ejemplo, Guamán Pomarayala, García Solavega, el mismo Pachacuti hablan del Templo del Sol, el Coricancha, que está en Cusco. Ahí decían que había un templo dedicado al rayo, otro templo dedicado al arco iris. Entonces yo sospecho que ese templo en realidad estaba dedicado al planeta Júpiter y el otro dedicado al planeta Saturno. Porque hay otro cronista que dice que los incas adoraban a los planetas. Entonces yo pienso que ese Coricancha era un templo planetario donde adoraban a los planetas, ¿no?, que conocían como Júpiter, Saturno, Venus, Mercurio, Marte. Perfecto. Básicamente tu libro conecta esas dos lenguas andinas con historia, astronomía, pensamiento antiguo y tantas otras cosas. Sí. ¿Cómo la gente puede comprar tu libro? Bueno, principalmente este libro solo se vende en Perú ahora. No, o sea, yo soy el único vendedor. Entonces, la gente tiene que entrar en contacto contigo. Sí. Para comprar el libro. Ok. Bueno, yo voy a dejar tu contacto aquí abajo del video para que personas interesadas en poseer ese conocimiento puedan escribirte y adquirir el libro directamente de ti. ¿Ok? Bueno, es eso. ¿Tienes un último mensaje para los otros? No, solamente sería, ¿no?, que en el idioma quechua no existe la palabra de adiós, ¿no? De Tepananchiskama, ¿no?, hasta que nos volvamos a encontrar. Son temas, ¿no?, de que curiosidades del idioma, que no todos los idiomas son iguales y que no, yo pienso, ¿no?, que la clave para entender
la cultura andina está en el idioma. Y a mí me interesa bastante este tema porque hay un riesgo de que el quechua en el Perú se vaya extinguiendo por falta de interés, por falta de seriedad. Ojalá que no. Esa es mi preocupación. Por eso es que saqué el libro, ¿no? Para que genere interés para los jóvenes principalmente, para que sepan de que preservar el idioma es importante. Sí. Que si se hubiese perdido, estos conocimientos se hubiesen perdido también. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Rusbel. Y yo haré tu libro más conocido en Brasil, principalmente. Y en el resto de Latinoamérica. Bueno, un abrazo para ti. Muchas gracias por la entrevista.